Ok, ¿me escuchan? Vamos a comenzar con la segunda parte del día de hoy. ¿Me escuchan todos? Perfecto. Listo, vamos a comenzar entonces. Buenísimo. Vamos a comenzar entonces con la primera clase, o la segunda clase ya, del taller de semiología. Esto es un taller teórico práctico. Primeramente vamos a ver cosas teóricas, vamos a hablar un poquito acerca de los signos y síntomas más comunes que más frecuentemente motivan a la consulta médica y luego nos vamos a ir a la parte práctica del curso, ¿no? Eh, el tema que vamos a tratar hoy vendría siendo el tema de disnea. Pero antes de hacer apertura del tema de disnea, me gustaría que aprendieran cuál es la diferencia entre un signo y un síntoma, ¿ok? Que es una pregunta bastante frecuente. Parecen lo mismo, pero no lo son. Un signo es una característica objetiva, es algo objetivable del examen físico, es algo que nosotros podemos evidenciar, que podemos palpar y que podemos medir en un paciente. Por ejemplo, un edema, es decir, un aumento de volumen en los miembros inferiores, por ejemplo, es un signo. ¿Okay? La cianosis, que es la coloración azulada de los dedos de las manos o de la mucosa oral, es un signo. La ictericia, que es la coloración amarillenta de piel y escleras, es un signo. Es algo que nosotros podemos ver, podemos constatar, podemos medir. ¿Okay? Mientras que un síntoma es una característica subjetiva, es algo que te expresa el paciente, pero que no puedes medir, no puedes constatar, no puedes saber a ciencia cierta si es cierto o no. ¿Okay? Por ejemplo, el dolor es un síntoma, la disnea o la sensación de fatiga es un síntoma. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. Un signo es algo que nosotros podemos explorar, podemos ver, podemos palpar, podemos medir. Un síntoma es algo que el paciente dice que tiene, pero que tú no sabes a ciencia cierta si está o no está. Si puedes medir o no puedes medir. No se puede medir. ¿Ok? Muy bien. Entonces, uno de los síntomas más frecuentes que motivan a la consulta médica es la disnea. La disnea y el dolor son los síntomas, son los síntomas o los motivos de consulta más frecuentes en el área clínica. ¿Okay? ¿Cómo podemos definir la disnea? La disnea la podemos definir como una sensación consciente y desagradable de una respiración anormal. Es básicamente una sensación de ahogo, es una sensación de que falta aire. Eso es una disnea, una dificultad respiratoria, ¿sí? La disnea o la dificultad respiratoria puede tener múltiples causas. Hay disnea fisiológica y hay disnea patológica. La disnea fisiológica es aquella que ocurre cuando nosotros estamos ejecutando o llevando a cabo algún tipo de actividad física que demanda un gran consumo de oxígeno. ¿Okay? Mientras que la disnea patológica ya tiene que ver en sí con algunas patologías como patologías respiratorias, cardiovasculares, anemias, estados de choque, obesidad, etc. ¿Okay? Entonces puede tener múltiples causas, es multicausal. En líneas generales, la disnea lo único que intenta expresar es que existe un desequilibrio entre el aporte de oxígeno hacia las células y la demanda de oxígeno por parte de estos tejidos periféricos. ¿Okay? Entonces, cuando el cuerpo necesita más oxígeno del que nosotros les podemos proporcionar, aparece la disnea, la dificultad respiratoria. ¿Okay? De todos modos, ya vamos a hablar un poquito acerca de su fisiopatología. Pero una de las cosas que yo quiero que se lleven de esta clase es que en todo paciente que presenta disnea, ustedes tienen que buscar qué vinculación existe entre la disnea y el ejercicio físico, porque eso te habla en gran medida de cuál pudiese ser el agente etiológico o la causa de la disnea de este paciente. ¿Ok? Cuando aquí estamos hablando en el contexto patológico, no en el contexto fisiológico, que es el ejercicio físico común, que cuando ustedes están trotando o están subiendo una montaña, sienten dificultad respiratoria, obviamente lo van a sentir, ¿ok? En algún punto del recorrido. Pero aquí les estoy hablando de aquel paciente que anteriormente corría o caminaba 12 cuadras y pero ahora se da cuenta que camina la mitad, aguanta la mitad del recorrido y ya el paciente comienza a presentar dificultad respiratoria, mucha disnea, mucha fatiga. ¿Okay? Esa vinculación existente entre el ejercicio físico y la disnea es sumamente importante porque los pacientes que presentan disnea asociada a esfuerzo, es decir, una disnea que aparece tras
ejercicio físico que anteriormente era tolerable por parte del paciente, es lo que nosotros conocemos como disnea de causa cardíaca. Casi siempre hay una patología cardíaca de base. Ojo, casi siempre. En medicina, 2 más 2 no siempre es 4. No significa que todo paciente que tenga disnea de esfuerzo es un paciente con una patología cardiovascular. ¿Okay? Hay algunos pacientes que tienen disnea de esfuerzo y la patología es respiratoria. Pero el comportamiento habitual es que la disnea de causa cardíaca, es decir, de causa cardiovascular, siempre curse con disnea asociado a esfuerzo físico o disnea en ejercicio físico. Entonces siempre tenemos que preguntarle al paciente cuándo aparece la disnea. Aparece cuando el paciente está acostado y está en situación de reposo, o aparece cuando el paciente corre, trota, camina, sube las escaleras, cuando el paciente se abotona las camisas, cuando el paciente se va a amarrar los zapatos. ¿Cuándo aparece la disnea? Es sumamente importante que toda disnea siempre se le busque la vinculación con el ejercicio físico. Una disnea de causa cardíaca casi siempre es una disnea vinculada al ejercicio físico, mientras que una disnea en reposo es más característico de las patologías respiratorias. Este no siempre es el caso, existen algunos casos en donde podemos presentar una disnea de reposo y la causa es realmente cardiovascular y no respiratoria. ¿Okay? Pero esas son cosas que vamos a ir aprendiendo a medida que vayamos avanzando. Entonces, el punto es que la disnea va a aparecer cuando nosotros tengamos un requerimiento metabólico desproporcionado con la capacidad que tienen los pulmones para poder introducir oxígeno dentro del sistema circulatorio. ¿Okay? Entonces, cuando aumenta la demanda de oxígeno en los tejidos periféricos y disminuye la capacidad de nuestro organismo para aportar oxígeno hacia esos tejidos, bien sea porque tenemos un daño a nivel de parénquima respiratorio que altera o que perturba la hematosis, ¿ok? Bien sea a nivel alveolar o a nivel de los bronquios. Cuando nosotros presentamos, por ejemplo, un paciente que tiene un corazón cuyo ventrículo izquierdo claudica y hace que el paciente entre en un estado de insuficiencia cardíaca en donde no puede movilizar grandes cantidades de sangre y eso reduce el gasto cardíaco, eso te puede generar entonces una sensación de disnea. O por ejemplo, cuando tenemos aquellos pacientes en donde disminuye la cantidad de hemoglobina en la sangre y eso termina generando también una reducción en la cantidad de oxígeno que se le otorga al tejido. O sea, las causas de las disneas es sumamente variable. ¿Ok? Ahora, como les había comentado, en la redacción de la historia clínica, el motivo de consulta siempre se hace con las mismas palabras del paciente. Bueno, aquí hay algunos ejemplos del motivo de consulta referido a la disnea. Me canso al respirar, tengo presión en el pecho, me ahogo, me falta el aliento, no puedo respirar y me fatigo. Eso es lo que generalmente el paciente describe cuando quiere referirse a la disnea, ¿okay? A la dificultad respiratoria. Y nosotros tenemos que buscar entonces cuál es la causa de esa dificultad respiratoria. Eso lo vamos a hacer mediante el interrogatorio y mediante el examen físico. Muy bien. Otra de las cosas que tienen que aprender es la palabra etiología, porque la van a ver muchísimo de aquí en adelante. Etiología es el término médico que nosotros utilizamos para referirnos a la causa de una patología. ¿Okay? Entonces, cuando yo les hablo de etiología, estoy haciendo referencia a las posibles causas de una patología en concreto o a las posibles causas de un síntoma en concreto. Muy bien. Entonces, dentro de las etiologías de la disnea, podemos mencionar a las patologías cardiovasculares, ¿okay? A las enfermedades respiratorias, a las anemias, al shock, a la obesidad y a la ansiedad. Todo esto son causas de disnea o dificultad respiratoria. O sea, son muchísimas enfermedades las que van a cursar con este mismo síntoma. Entonces, nosotros tenemos que hacer un buen interrogatorio, hacer un buen examen físico para poder dar con el diagnóstico más preciso. ¿Okay? Esas cosas son cositas que van a comenzar a aprender con el paso del tiempo a medida que vayan avanzando en semiología. ¿Qué preguntar? ¿Qué no preguntar? ¿Qué es importante? ¿Qué información descarto? Todo eso lo van a aprender con el tiempo. Bien. Ahora, dentro de las enfermedades más frecuentes tenemos las enfermedades respiratorias. Cualquier patología respiratoria, independientemente de cuál sea su fisiopatología, va a cursar con dificultad respiratoria. Patologías como el asma, la bronquitis aguda, la bronquiolitis. Les dejo ese datico para los próximos años. La bronquiolitis no ocurre en pacientes adultos ni ocurre tampoco en adolescentes, ocurre en pacientes menores de 2 años y se asemeja mucho clínicamente a la bronquitis aguda del adulto.
¿ok? Entonces, nunca hablen de bronquiolitis en un paciente adulto ni en un paciente adolescente. Bronquiolitis para pacientes menores de 2 años, ¿ok? Pero las tres son causas de dificultad respiratoria. La neumonía es causa de dificultad respiratoria, es uno de los principales síntomas. El EPOC es la abreviatura de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una patología que forma parte del síndrome obstructivo bronquial y es una causa importante de dificultad respiratoria. Esto dentro de las enfermedades respiratorias, pero hay muchas otras más. Los derrames pleurales, los neumotórax, los enfisemas pulmonares, todo eso va a generar dificultad respiratoria o disnea. Luego tenemos las patologías cardiovasculares. Dentro de las patologías cardiovasculares podemos mencionar las patologías del síndrome coronario, como las anginas de pecho, estables e inestables, el IANCEST. IANCEST significa infarto agudo al miocardio, sin elevación de ST y con elevación de ST. Esto de las elevaciones de ST, hasta los momentos, por ahora, no se enrolla mucho la vida con esto. Lo que les interesa saber como tal es que el infarto agudo del miocardio también genera dificultad respiratoria. ¿Por qué el infarto agudo del miocardio genera dificultad respiratoria? Porque recuerden que cuando nosotros tenemos un corazón isquémico que llega a tal punto en el que se necrosa el músculo cardíaco, básicamente lo que sucede es que vamos a tener una reducción muy significativa del aporte de oxígeno hacia el músculo cardíaco y como consecuencia de eso el ventrículo izquierdo se hace muy ineficiente al momento de bombear sangre. Lo mismo pasa en el ventrículo derecho dependiendo de dónde esté localizado el infarto. Entonces esto hace que el corazón pierda esa función de bomba que permite mandar sangre hacia los pulmones para que se oxigene y la función de bomba que permite mandar sangre desde el corazón hacia la aorta para otorgar oxígeno hacia los tejidos periféricos. Entonces, si nosotros hacemos que el ventrículo cardíaco izquierdo-derecho claudique, se reduce de forma significativa el aporte de oxígeno hacia los tejidos periféricos y eso deriva en disnea, porque como les había comentado, todo lo que perturbe el intercambio de oxígeno o el aporte de sangre hacia los tejidos periféricos va a derivar en disnea. Entonces, todas las patologías cardiovasculares, algunas arritmias cardíacas, las anginas de pecho, los infartos agudos del miocardio, la insuficiencia cardíaca, crónica o aguda, todo eso cursa con dificultad respiratoria o con disnea. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos que estar muy bien dotados de conocimientos para poder saber cuándo es una causa, cuándo es la otra. Las anemias, porque evidentemente si reduces el nivel de hemoglobina en sangre, también reduces de forma significativa la cantidad de oxígeno que va dosado a cada glóbulo rojo y por consiguiente reduces también la cantidad de oxígeno que le llega a los tejidos periféricos. Los choques, como por ejemplo el choque hemorrágico o el choque hipovolémico, en donde tienes una disminución del volumen sanguíneo circulante, hace que el paciente entre en un estado de disnea porque no se le aporta la suficiente cantidad de oxígeno a los tejidos periféricos. Hay una alteración de la irrigación de los órganos. En la obesidad, porque evidentemente cuando tú ganas tejido adiposo, ese tejido adiposo, dependiendo de la posición que tú adoptes, puede comprimir la caja torácica y puede generar dificultad respiratoria. ¿Ok? Porque tenemos en este caso una estructura que pesa que está haciéndole resistencia a los movimientos ventilatorios del paciente. Y por supuesto los trastornos de ansiedad cursan con síntomas como la disnea. Ahora, respecto a la fisiopatología, si tenemos que resumirla, yo la resumiría en 3 etapas. ¿Okay? La perturbación de la hematosis, en donde vamos a tener una alteración en el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono, bien sea a nivel respiratorio, a nivel de los pulmones, o bien sea en tejidos periféricos, da igual donde sea. Lo importante es que esto va a generar una respuesta fisiológica que va a dar origen a un resultado que podemos evidenciar clínicamente, que ya se los voy a mencionar. ¿Okay? Entonces, fíjense, respecto a la perturbación de la hematosis, muchas cosas pueden causar perturbación de la hematosis. Por ejemplo, el aumento de la resistencia al flujo aéreo, el aumento del espacio muerto, la reducción de la perfusión tisular, la reducción del aporte de oxígeno a tejidos periféricos. Dependiendo de la patología que desarrolle el paciente, vamos a tener una alteración u otra. Por ejemplo, muy característico, paciente asmático, aumento de la resistencia al flujo aéreo. ¿Por qué aumenta la resistencia al flujo aéreo? Cuando nosotros revisamos la fisiopatología del asma, eso lo van a ver en fisiopatología, nos vamos a dar cuenta que el paciente que es asmático, cuando se expone a cierto tipo de sustancias que están presentes en el ambiente, desencadena algo que nosotros denominamos como hiperreactividad bronquial.
Hiperreactividad bronquial significa que el paciente va a hacer broncoconstricción, es decir, las fibras musculares lisas que están alrededor del bronquio se van a contraer fuertemente y eso va a reducir el calibre del bronquio. Lo segundo es que vamos a tener un aumento de la vascularización de la mucosa del bronquio, lo que hace que el paciente haga edema de la mucosa, ¿ok? Se inflama la mucosa del bronquio y eso es otro factor que reduce el calibre del bronquio. Y finalmente vamos a tener una producción excesiva de moco por parte de las células caliciformes y las glándulas submucosas. Entonces, esas tres cosas, esos tres factores describen la fisiopatología del paciente asmático y también puede aparecer en el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, si yo tengo tres factores que están cerrando la luz de un órgano hueco, en este caso los bronquios, va a aumentar su resistencia. ¿Ok? Entonces vamos a tener como consecuencia un menor flujo de aire a través de las vías respiratorias y como consecuencia de eso va a llegar menos oxígeno, menos nitrógeno, menos gases atmosféricos en líneas generales hacia lo que vendría siendo el alveolo y por ende se va a dificultar el intercambio de gases entre la sangre y el alveolo. ¿Okay? Entonces, eso es un ejemplo clarísimo de perturbación de la hematosis. Por esa razón, el paciente asmático llega con mucha dificultad respiratoria. ¿Okay? Y nuestro trabajo como médicos en este caso es revertir esos mecanismos fisiopatológicos que hacen que el bronquio vuelva a su tamaño normal. ¿Okay? Luego tenemos el aumento del espacio muerto. Hay varias patologías que lo pueden desencadenar. La más frecuente es el enfisema. En el enfisema pulmonar vamos a tener destrucción del parénquima pulmonar, en este caso de los alveolos, y como consecuencia de esto vamos a tener un aumento del espacio muerto, es decir, una disminución de la superficie de intercambio de gases, porque esas partes, esos alveolos están siendo degradados, las paredes de los alveolos se rompen. ¿Okay? Y como consecuencia de esto no vamos a tener una correcta hematosis. Entonces, esto es un aumento del espacio muerto. El aire que está ingresando a las vías respiratorias no está siendo aprovechado y no se está pasando hacia la vía sanguínea porque está quedando acumulado en esos huecos en donde estaban antiguamente los alveolos indemnes. Luego tenemos la reducción de la perfusión tisular, como sucede en el paciente con choque hipovolémico, con choque hemorrágico, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca izquierda, en donde vamos a tener reducción de la función de bombeo del corazón. Eso hace que tengamos reducción de la perfusión tisular periférica. Eso cursa con disnea. Y la reducción del aporte de oxígeno a tejidos periféricos por patologías de la hemoglobina, ¿no? Entonces, todas estas cosas, independientemente de cuál sea el mecanismo fisiopatológico que desencadene esta perturbación de la hematosis, la respuesta fisiológica siempre va a ser la misma. Nuestro cuerpo es bastante inteligente, nuestro cuerpo sabe cuándo le falta oxígeno, pero lo que no es capaz de discriminar nuestro cuerpo es cuál fue el mecanismo fisiopatológico que desencadenó la disnea. ¿Ok? O sea, el cuerpo entiende que le falta oxígeno, pero no sabe por qué. Entonces él comienza a desencadenar una serie de respuestas fisiológicas que buscan mitigar estos efectos. ¿Okay? Entonces, un paciente que tiene hipoxia tisular, un paciente que tiene reducción del aporte de oxígeno hacia los tejidos periféricos, es un paciente que va a aumentar su frecuencia ventilatoria, o sea, va a respirar más rápido, va a respirar quizás más profundamente, ¿ok? Vamos a tener un paciente que además de todo eso va a incrementar su gasto cardíaco a expensas del aumento de la frecuencia cardíaca, ¿ok? Y si este mecanismo persiste durante largos periodos de tiempo, pueden participar otros órganos como por ejemplo los riñones, aumentando la síntesis de eritropoyetina, lo que genera más glóbulos rojos hacia la circulación sistémica. Entonces, todas estas cosas van a desencadenar siempre respuestas fisiológicas estereotipadas. En los casos más agudos, lo que más frecuentemente nos vamos a encontrar con este tipo de pacientes es un paciente taquipneico, es decir, un paciente que tiene una frecuencia ventilatoria por encima de 20 respiraciones por minuto y respiraciones que frecuentemente son más profundas que si estuviésemos en condiciones normales o basales, porque es la respuesta inmediata que da el cuerpo ante la disnea. Y lo segundo, y el resultado vendría siendo, bueno, lo que les estaba explicando, ¿no? El aumento de la frecuencia y la amplitud respiratoria a expensas de mayor trabajo muscular y fatiga muscular. Es muy característico del paciente que presenta disnea
que cuando éste acude al centro asistencial y le quitas la camisa y lo vas a hacer un examen físico, te das cuenta que en los espacios que hay entre cada costilla, es decir, en los espacios intercostales, se marcan de forma muy significativa esos huequitos, esos espacios. Eso se le llama tiraje intercostal. El tiraje intercostal, la retracción subsifoidea, el aleteo nasal, que es el movimiento de las alas de la nariz cuando el paciente respira, todo eso es indicativo de que el paciente le está costando mucho trabajo respirar. Es un signo de disnea, es un signo de dificultad respiratoria. ¿Ok? Entonces, aquí se remarca mucho la diferencia de síntomas y signos que le había comentado al inicio. Yo les había dicho que síntoma es algo subjetivo, algo que el paciente me refiere. El paciente refiere sensación de ahogo, que le falta el aire. El signo, en este caso, en las patologías respiratorias, vendría siendo el tiraje intercostal, la retracción subsifoidea y, por supuesto, el aleteo nasal que caracteriza al paciente que tiene dificultad respiratoria. ¿Ok? Entonces, creo que aquí quedó bastante claro la diferencia entre síntoma y signo. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿por qué aparecen esos signos? ¿Por qué aparece, por ejemplo, el tiraje intercostal? Básicamente porque el paciente entiende, el cuerpo del paciente entiende que hay una menor cantidad de oxígeno en los tejidos periféricos, ha aumentado la demanda de oxígeno, entonces el sistema nervioso comienza a producir más mensajes o más eh, señales hacia los músculos de la caja torácica para que puedan trabajar mucho más. Es decir, el cerebro y el cuerpo entiende que el diafragma no puede ser el único músculo trabajando para poder meter más aire en las vías respiratorias, sino que entonces comenzamos a reclutar más grupos musculares. El paciente que hace tiraje intercostal es porque está utilizando musculatura accesoria, es decir, está utilizando los músculos intercostales para producir una mayor expansibilidad de la caja torácica y meter más aire, porque el cuerpo está entendiendo que hay una hipoxia tisular. ¿Ok? Bien, ahora, esta clasificación que les traje aquí no se les puede olvidar jamás. No la van a dejar de utilizar ni en tercero, ni en cuarto, ni en quinto, ni en sexto año, ni cuando estén en el ejercicio de la medicina. ¿Por qué? Porque esta escala es ultra importante para definir la severidad de la disnea del paciente. Y no solamente eso, sino que con esta escala nosotros pudiésemos saber o pudiésemos inferir cuando una disnea se trata de una disnea por causa cardíaca y cuando se trata de una disnea por causa respiratoria. Esta clasificación es la escala de NYHA o escala de la New York Heart Association. ¿Okay? En semiología, en medicina interna y en muchas de las clínicas que ustedes van a ver en los próximos años, hay muchísimas escalas. Entonces, mi recomendación, haciendo un paréntesis aquí en el caso, es que cada vez que ustedes vean una clasificación, independientemente de cuál sea, busquen esa clasificación en Google Imágenes, descarguen una imagen e impriman todo eso y háganse como especie de un chuletario, porque eso siempre lo necesitan cuando están ustedes en sus guardias o cuando ustedes van a presentar un caso clínico. Y ustedes tienen que saberse todas y cada una de esas clasificaciones para que ustedes al momento de enfrentarse a un paciente sepan más o menos qué severidad tiene este paciente. Volviendo con el caso, la escala NYHA puede graduar o clasificar la dificultad respiratoria en 4 grados. Grado 1, cuando el paciente presenta dificultad respiratoria después de realizar grandes esfuerzos. Es lo esperable. Es decir, el paciente que corre largas distancias, sube muchas escaleras y desarrolla una disnea. Eso es una disnea grado 1. ¿Ok? No necesariamente tiene por qué estar asociado a una patología en concreto. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo nos empezamos a preocupar? Cuando tenemos un paciente que presenta una disnea grado 2. Disnea grado 2 significa que tenemos un paciente que presenta disnea a moderados esfuerzos. Es decir, es el paciente que al caminar se cansa. Al subir un solo piso de escaleras se cansa. ¿Ok? Grado 3 es un paciente que presenta un esfuerzo o presenta una dificultad respiratoria después de esfuerzos muy pequeños o esfuerzos muy leves, como por ejemplo vestirse y comer. Y grado 4 es aquel paciente que presenta una disnea en reposo, o sea, un paciente que está acostado en su cama y tiene dificultad respiratoria, o que está caminando en su cuarto y tiene dificultad respiratoria. ¿Ok? Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? El paciente que hace disnea de causa cardíaca es un paciente que inicia aquí en la disnea grado 1.
¿ok? Es un paciente que en condiciones normales puede correr, subir escaleras, puede trotar varias cuadras, pero llega un momento donde comienza entonces a fatigarse. Y aquí tenemos que individualizar a cada paciente. No es lo mismo, por ejemplo, un paciente que está acostumbrado a correr maratones de 10 kilómetros, ¿ok? A un paciente que de repente es sedentario, ¿ok? Nosotros tenemos que saber o conocer cómo era la tolerancia al ejercicio físico del paciente que nosotros estamos revisando para poder saber cuándo se ha alterado la tolerancia del paciente al ejercicio físico. ¿Okay? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que es maratonista, que corre todos los días 10 kilómetros de distancia por hobby, por ponerles un ejemplo, pero resulta que el paciente se dio cuenta que hace un mes ya no podía tolerar 10 kilómetros de carrera, sino que ahora toleraba 7 kilómetros. Y el mes siguiente entonces se le redujo la tolerancia a 5 kilómetros. Y luego el mes siguiente o a la semana siguiente se dio cuenta que ya no podía correr ni siquiera 1 kilómetro porque se cansa mucho. Y luego una semana siguiente se dio cuenta que el paciente, mira, cuando se levantaba de la cama y caminaba hasta la cocina, el paciente tenía mucha dificultad respiratoria. Entonces, eso es un signo de alarma, ¿ok? Eso nos indica que probablemente el paciente tiene una patología cardíaca de base. Ojo, posiblemente, porque tenemos que valorar todo el contexto del paciente, tenemos que valorar el resto de los síntomas y hacer un buen examen físico para emitir ese juicio, ¿no? Pero ese es el comportamiento habitual de la disnea cardíaca. Es un paciente que inicialmente toleraba grandes cantidades de ejercicio y poco a poco ha mermado la capacidad que presenta ese paciente para hacer actividad física. Eso es lo que nos quiere decir la escala NIHA o la escala de la New York Heart Association. El paciente con dificultad respiratoria de causa cardíaca inicia en grado 1, termina en grado 3 y en algunos casos en grado 4. Ese es el comportamiento más común. También puede suceder que tengas un paciente con una dificultad respiratoria grado 4 y la causa sea cardiovascular. También sucede, ¿ok? Pero no es el comportamiento típico. Casi siempre cuando el paciente de entrada en los primeros días de la patología desarrolla disnea grado 4, casi siempre pensamos en patologías respiratorias y habitualmente esa es la causa, ¿ok? Entonces, eso es algo que yo quiero que se lleven de esta clase porque es súper importante, siempre es pregunta de examen y no solamente que es pregunta de examen, sino que se van a dar cuenta en la práctica diaria, en la práctica clínica, que es el comportamiento habitual de las patologías cardiovasculares y las respiratorias. Muy bien, luego tenemos varias formas de presentación de la disnea. Hablamos de disnea aguda cuando se instaura de forma muy rápida, en pocas horas, pocos minutos o pocos días. ¿Okay? La causa de disnea aguda es ultra variada. Una disnea aguda te la puede ocasionar una rinitis alérgica, un resfriado común o cosas un poquito más severas como por ejemplo una falla aguda ventricular izquierda, es decir, una insuficiencia cardíaca izquierda, puede que se instaure rápidamente, un tromboembolismo pulmonar, un neumotórax, un trastorno de ansiedad generalizada, un politraumatismo con neumotórax asociado, por ejemplo, un edema agudo de pulmón. O sea, existen muchas causas de disnea aguda. Lo importante es que este tipo de disnea siempre motiva al paciente a salir de su casa para acudir al servicio de emergencia porque tiene mucha dificultad respiratoria y hace algunas horas el paciente estaba bien. ¿Ok? Eso es una disnea aguda. Una disnea crónica es aquella que se mantiene durante varias semanas, meses, inclusive años. Y ya nos habla de patologías de curso más crónico como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la bronquitis crónica, la insuficiencia cardíaca crónica, las anemias, obesidad o los derrames pleurales. Luego tenemos la disnea de esfuerzo, es una de mis disneas favoritas, se podrán haber dado cuenta en la clase, en la parte de la escala NIHA. Como les estaba comentando, paciente que presenta disnea de esfuerzo o disnea asociado a ejercicio físico es frecuentemente un paciente cardiópata, es frecuentemente un paciente que tiene patologías cardíacas de base, casi siempre insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Ahora, esa disnea de esfuerzo tiene que venir acompañado de otros síntomas para que nosotros podamos sugerir o pensar fuertemente en una insuficiencia cardíaca, como por ejemplo la ortopnea. La ortopnea es básicamente la incapacidad que presenta el paciente para poder estar acostado en posición de cúbito supino. Es el típico paciente que te dice que no puede estar acostado boca arriba porque el paciente siente que se fatiga o que tiene mucha dificultad respiratoria. Y una de las cosas, y una de las cosas que
frecuentemente te dice ese paciente es que él tiene que sentarse en la cama para poder respirar bien. ¿Ok? Entonces, una de las preguntas más importantes que ustedes le tienen que hacer a este tipo de paciente es si el paciente cuando duerme utiliza más de 2 almohadas. Ustedes se van a encontrar con muchísimos pacientes que les van a decir que la única forma de que puedan dormir durante las noches es con 2 o 3 almohadas en la espalda. Si el paciente no tiene esas 3 almohadas en la espalda, el paciente no duerme y no descansa. ¿Ok? Eso es la ortopnea. Muy bien. Ok, listo. Luego tenemos entonces la disnea paroxística nocturna. También es, ojo, algo que se me había olvidado comentarles, la disnea de esfuerzo, la ortopnea y la disnea paroxística nocturna son características de la insuficiencia cardíaca izquierda. Cuando ustedes vean pacientes con esos 3 síntomas y tos seca, ustedes piensan en insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Ok? La disnea paroxística nocturna significa que el paciente cuando concilia el sueño rápidamente se levanta con mucha fatiga y mucha dificultad respiratoria. O sea, el paciente no puede dormir durante las noches porque tiene mucha dificultad para respirar. Eso se le llama disnea paroxística nocturna. El paciente se levanta muy agitado y tose mucho, muy característico. Luego tenemos la disnea con hemoptisis. Ojo, la disnea, como les había comentado, es un síntoma que puede aparecer en múltiples patologías respiratorias, desde una bronquitis hasta una crisis de asma, hasta una neumonía. Pero cuando nosotros tenemos un paciente que tiene disnea con hemoptisis, hemoptisis significa que el paciente tiene un esputo con sangre. El paciente tose y lo que expulsa en vez de ser moco es sangre. O puede ser moco con trazas de sangre, dependiendo de cuál sea la causa, ¿no? Entonces, eso es la hemoptisis, cuando el paciente tose y expulsa sangre en el esputo. Cuando esto sucede, nosotros tenemos que pensar en 2 cosas principalmente. Siempre tenemos que sospechar o ser muy maliciosos en estos casos. Tenemos que sospechar de tuberculosis pulmonar, es un síntoma muy frecuente. Y también tenemos que pensar en carcinoma de pulmón, es decir, en cáncer de pulmón. Muy bien. Son las 2 causas más frecuentes de hemoptisis. Ojo, también aquí en estos casos, cuando ustedes van a describir una hemoptisis, ustedes tienen que hacer especial énfasis en cuánta sangre hay en el esputo. O sea, ¿es moco acompañado de estrías de sangre o es que el paciente expulsa sangre? O sea, todo el esputo es pura sangre roja rutilante. Esos casos, esas cosas siempre tienen que interrogarlas porque las causas pueden ser variadas. Cuando es mucha cantidad de sangre, pensamos en CA de pulmón y pensamos en tuberculosis pulmonar. ¿Ok? Cuando son estrías de sangre puede tener otras causas. Puede ser, por ejemplo, que de repente el paciente tenga una tos muy irritativa, que de repente haya roto algunos vasos sanguíneos y eso haya producido algún pequeño sangrado y el paciente pueda tener algunas estrías de sangre. Eso sucede, por ejemplo, en los pacientes que presentan neumonías, algunos tipos de neumonía. Muy bien. El paciente con disnea más dolor torácico, multicausal, muchachos, o sea, una disnea con dolor torácico puede tratarse, por ejemplo, de un neumotórax, puede tratarse de un tromboembolismo pulmonar en los casos más severos, pero la disnea con dolor torácico también suele ser un síntoma típico del paciente con neumonía. ¿Ok? Algunos pacientes con neumonía hacen algo que nosotros denominamos como pleuritis o pleuresía, que es la inflamación de la pleura a consecuencia de la infección que se generó en el parénquima pulmonar. Entonces, esos pacientes tienen una característica muy típica y es que ellos te dicen que tienen un dolor más o menos a la altura de la región posterolateral de tórax, ¿ok? Del lado izquierdo o del lado derecho. Ellos presentan un dolor allí. Y ese dolor se exacerba cada vez que el paciente respira profundamente y cada vez que el paciente tose. Es el típico paciente que te dice que le duele el pecho cuando tose. ¿Ok? Entonces, eso nos habla de que el paciente probablemente está haciendo una inflamación de la pleura producto de un proceso infeccioso. Más frecuentemente, la neumonía. Pero también puede ser otras causas, puede aparecer en otras circunstancias, como por ejemplo en los síndromes coronarios. El paciente que te hace anginas de pecho inestables o estables, o el paciente que te hace infarto agudo del miocardio, casi siempre cursa con dolor torácico y dificultad respiratoria, además de otros síntomas como por ejemplo la sensación de muerte inminente, característico de los pacientes con infarto agudo del miocardio. Y finalmente encontramos entonces la platipnea, que es el paciente que no puede respirar bien si se encuentra en posición de bipedestación. Es decir, cuando el paciente está de pie, no respira de forma correcta.
¿ok? Puede aparecer en los síndromes hepatopulmonares, en el tromboembolismo pulmonar y en el enfisema pulmonar. Ok, esto es un pequeño resumen de lo que les estaba comentando de la disnea cardíaca. Siempre tenemos que pensar mal en todo paciente adulto con hábitos tabáquicos, con obesidad, que reúna ciertos factores de riesgo para padecer de patologías cardiovasculares. ¿Okay? Los pacientes obesos de alta, o sea, de mucha edad, los pacientes de tercera edad, obesos, fumadores, o personas que de repente tienen hábitos alimenticios que tiendan al consumo de grasas y carbohidratos, son personas que muy frecuentemente hacen patologías cardíacas. Entonces, cuando nos llegue un paciente en ese contexto con dolor torácico y con dificultad respiratoria, tenemos que sospechar siempre de disnea de causa cardíaca. ¿Ok? Entonces, siempre hay que pensar mal y descartar algo cardíaco. Muy bien. Y bueno, la pregunta del millón que siempre tienen que hacerle en los pacientes, sobre todo en aquellos en los que están sospechando de insuficiencia cardíaca izquierda, es preguntar si el paciente usa más de 2 almohadas para dormir. Si el paciente tiene que casi sentarse para poder dormir de forma correcta y poder respirar bien, es un paciente con disnea cardíaca y la causa frecuentemente es la insuficiencia cardíaca congestiva izquierda. Muy bien, entonces, en resumen, ¿cuáles son los puntos claves en el interrogatorio? ¿Cómo tenemos que preguntar y cómo tenemos que orientar el diagnóstico? Estas 3 cositas es lo que tenemos que tomar en consideración. 1, la evolución. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo comenzó la disnea? ¿Fue hace pocos minutos, hace pocas horas, en horas de la mañana, en horas de la tarde, en horas de la noche, en la madrugada? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Es una semana, 2 semanas, un mes con la disnea? Para poder clasificarlo como agudo o crónico. La clase funcional, súper importante, es decir, en qué momento del día y qué está haciendo el paciente cuando aparece la dificultad respiratoria. En otras palabras, ¿qué relación tiene la dificultad respiratoria con el ejercicio físico? Si hay relación de la dificultad respiratoria con el ejercicio físico, pensamos en patología cardiovascular. Si no hay relación con el ejercicio físico, es decir, es una disnea que aparece en reposo cuando el paciente está acostado o tranquilo en su casa, pensamos en patología respiratoria. ¿Okay? Ojo, haciendo especial énfasis en que 2 más 2 en medicina no siempre son 4. ¿Okay? Es el comportamiento habitual, pero pueden haber excepciones a la regla. Y luego tenemos entonces los concomitantes, que como les había comentado en la primera clase, son síntomas que acompañan a un síntoma principal. Si la dificultad respiratoria es el síntoma principal, la hemoptisis es entonces un concomitante o el dolor torácico es un concomitante. Entonces, todas esas cosas tenemos que describirlas para tener entonces una idea o un panorama diagnóstico un poquito más claro al momento de decir cuál es el diagnóstico final para este paciente. Bueno, espero que les haya gustado mucho la clase de hoy. Me voy a poner en contacto con ustedes para definir el próximo día